Buenos días, soy Merche. En primer lugar, agradecer a la organización el poder tener la oportunidad de estar aquí en el primer congreso que celebra ERBI. Os han hablado de la TACE y yo voy a hacer una pequeña pincelada de lo que es la TARE. Llevo en radiología intervencionista desde el año 2018 y previamente había estado trabajando en medicina nuclear. Eso pues, me animó a realizar esta comunicación y presentarla hoy aquí. Bueno, como sabéis, la radioembolización hepática, o conocida también como TARE, es un procedimiento mínimamente invasivo empleado para tratar el cáncer de hígado mediante una inyección de radioterapia interna selectiva. Se administran altas dosis de radiación mediante la inyección de microesferas que están marcadas con itrio 90 o olmio 166. Se pretende con esto preservar el máximo de tejido sano hepático y el procedimiento se realiza en 2 tiempos. Tenemos la planificación y el tratamiento. En primer lugar, se realiza la planificación en la cual se hace una valoración anatómica, vascular y se embolizan, en el caso de que sea necesario, ramas digestivas o hepáticas que se quieran preservar. Y se realiza la simulación mediante la inyección de macroagregados de albúmina cargados con tecnecio 99. En nuestro centro suministramos perclorato vía oral previo a la gammagrafía para evitar la captación de tecnecio en lo que es la cámara gástrica y tiroides. Una vez que se ha hecho la planificación con los macroagregados de albúmina, el paciente se traslada al servicio de medicina nuclear, donde se realiza la gammagrafía hepática o un SPECT-CT para así poder cuantificar el depósito en lo que es la lesión hepática, valorar si hay shunt pulmonar y si hay fugas al tránsito gastrointestinal. Si el paciente cumple criterios de ser tratado, se decide tratarlo y en un periodo de 2-3 semanas vuelve al servicio de radiología intervencionista para realizar ya el tratamiento. El tratamiento se realiza conjuntamente con el servicio de medicina nuclear. El día del tratamiento habitualmente suele venir el médico de medicina nuclear, acompañado siempre de un técnico especialista en protección radiológica y se realiza el tratamiento con las microesferas que se haya decidido administrar, ya sea el olmio o el itrio. Y nada, decir que el paciente queda ingresado, aparte de por la arteriografía, porque al día siguiente se realiza o bien un PET o un SPECT-CT. Bueno, como habéis visto, es un tratamiento que se realiza conjuntamente, en el cual se utilizan radiofármacos que, al igual el personal de enfermería de radiología intervencionista, no está habituado a tratar y por eso considero que es importante que estemos capacitados, que recibamos una pequeña formación, que conozcamos un poquito cuáles son las características de esos radiofármacos y así como su manejo y manipulación para evitar contaminaciones y exponernos a la radiación. También saber cómo luego se gestionan todos esos residuos. Bueno, aquí nada, una pequeña pincelada, no voy a entrar en física, pero bueno, decir que los radioisótopos emiten radiaciones alfa, beta y gamma. Esto me lo salto porque considero que este gráfico es mucho más importante. Dependiendo de la emisión de partículas de cada radiofármaco, necesitamos un tipo de blindaje. Las partículas alfa recorren muy poco espacio, con lo cual con una lámina de papel o la propia piel son frenadas. La radiación beta, su mayor alcance es 1 metro y con una lámina de metacrilato estaría más que blindada. Y la radiación gamma es muy similar a los rayos X.
Su mayor poder de penetración es mayor y necesitamos de plomo para ser blindados. Bueno, los isótopos que se emplean, ya he mencionado el tecnecio, el itrio y el olmio, tienen características diferentes. El tecnecio es un emisor gamma, tiene una vida media muy corta, de 6 horas, y una energía de 140 kiloelectronvoltios. El itrio, que es el que se utiliza en el tratamiento, es un emisor por radiación pura beta y tiene una energía muy alta, de 2,28 megaelectronvoltios y una vida media de 64 horas. El olmio tiene una característica peculiar que, aparte de ser emisor beta, también emite radiación gamma. Tiene una energía inferior al itrio, 177 megaelectronvoltios, y una vida media de 26,8 horas. Y ahora ya nos doy el tostón con la física. A ver si avanza esto. Vale, pues, ¿qué debemos tener en cuenta cuando vamos a realizar una TARE? Pues, como medidas de radioprotección, nosotros lo dividimos en 3 apartados: la preparación de la sala, durante el procedimiento y posfinalización. La sala, cuando preparamos la sala, tiene que estar correctamente identificada con el aspa correspondiente tanto a la radiación como por contaminación. Esto lo situamos en la puerta delantera. Protegemos el suelo de la entrada de la sala con una talla y, sobre todo, lo que es el suelo donde vamos a trabajar también para evitar contaminaciones. El personal siempre ha de entrar con polainas. Durante el procedimiento, pues bueno, como mecanismo de radioprotección, pues utilizaremos batas reforzadas, la persona que manipule el radiofármaco doble guante, hacer uso de todos los protectores que tenemos dentro de la sala, como son mámparas de metacrilato, gafas plomadas y bueno, evidentemente el delantal de plomo. Una manipulación muy cuidadosa del material y lo que consideramos que es importante es que el paciente o entre sondado o entre con un colector urinario, porque el tecnecio se elimina por la orina. Y si el paciente se orina, pues contaminaríamos al paciente, la piel y todo el material que está en contacto. Bueno, aquí os he puesto un par de imágenes, que es que cuando realizamos la planificación, el radioisótopo viene en el maletín de plomo porque es emisor gamma, y cuando realizamos el tratamiento viene en la cápsula protegida de metacrilato porque es emisor beta. Esta sería la forma de trabajar. Mediante la inyección de las esferas, nosotros establecemos una talla como si hiciésemos un puente para evitar acodamientos de catéteres y que si cayera alguna partícula, pues quedara ahí en la talla. Una vez finalizado el tratamiento, todo el material fungible que ha estado en contacto con el radiofármaco se pone en un contenedor de metacrilato. Todo el personal que tiene que salir de la sala tiene que ser controlado por el técnico de ACPRO, que no esté contaminado, tanto las manos como los pies, y esto se realiza siempre en el área que hemos puesto la talla en la puerta. Como no, una vez que el personal de la sala sale, el técnico también controla que todo el material que ha estado en contacto con el paciente no esté contaminado. Es importante que contaminemos lo mínimo posible porque los tiempos de vida son muy largos, almacenamos mucho residuo y no hay suficiente espacio, como veréis luego. Decir que la contaminación no es visible, pero puede estar. Podemos contaminarnos nosotros, ¿no? Y podemos contaminar el resto de la superficie mediante las manos y los pies. Bueno, una vez finalizado el tratamiento, como os he dicho, todo el material que ha estado en contacto con el radiofármaco y que está contaminado se lleva al servicio de medicina nuclear, donde se deposita en contenedores específicos, identificando qué material es y el día, sobre todo, del tratamiento.
porque como veis en la tabla, no se ve mucho, pero en la tabla que hay encima de las imágenes está el tiempo que el residuo tiene que permanecer en la zona de residuos. Claro, el tecnecio en una semana se puede ya gestionar como un residuo sanitario, pero claro, en el caso del litrio o el aluminio puede estar hasta 2 meses. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de trabajar y manipular el radiofármaco para evitar, en lo posible, contaminar todo el material. Y nada, ya para finalizar, pues decir que lo que os he dicho, que creo que es fundamental que los profesionales que estamos trabajando, que no solamente tengamos conocimientos de las técnicas de radiología intervencionista, sino también en todos los aspectos que estos implican. Y bueno, una vez más, decir que es de suma relevancia la formación continua para ampliar conocimientos y así evitar errores, reducir el riesgo y al máximo las complicaciones que puedan derivarse del procedimiento. Y nada, con todo esto, pues lo único que pretendemos es ofrecer una atención de calidad al paciente y que el servicio funcione correctamente. Gracias. Muchas gracias, Merche. Tenemos 2 minutos para una pregunta flash. ¿Alguien se anima? Venga, por allí. ¿Manipuláis vosotros el fármaco o lo manipula el técnico? Nosotros lo manipula el médico de medicina nuclear o el radiofarmacéutico. Sí. Entonces, igual que en mi servicio. Sí. Entonces, el médico de radiología intervencionista es el que está en contacto continuo con el catéter, sí. Y nosotros prácticamente lo único que podemos manipular es, al finalizar el procedimiento, pues todo lo que es la retirada de material. Sí que estamos implicados en cuanto a, pues, a preparar un poco la zona antes de administrar el radiofármaco, sí. Como pues, poner las tallas o estar pendiente de que no se contamine nada. Eso sí que hay que estar muy encima. Sí, el fallo nuestro que he visto es que no nos ponemos las polainas. Pues las polainas es súper importante, porque puede caer una gota al suelo, no es visible, y tú, mediante tu zueco, ir contaminando el servicio. Pues nada, muchas gracias. De nada a ti.